Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. En este episodio número 7 nos acompaña hoy Miguel Salas, que es un buen amigo. Estudiamos juntos filosofía. Hablamos acá de varias cuestiones, entre ellas la lectura y su importancia. También, por ejemplo, un poco sobre la tecnología, que es un tema que se viene moviendo un poco desde un lugar filosófico en el podcast. Así que bueno, deseo que sea ameno. Bueno, y si te animas y te gusta la idea, puedes también dejarnos algún impulso por acá, como un like, un comentario, puedes compartir con tus amistades. Eso nos da un impulso muy grande a nuestra nave. Así que por acá viene la rampa. Grabando. Ajá, grabando. De one. Comenzamos. Sí, comencemos. Te echo el cuento. Es algo que estaba leyendo hace poco sobre un tipo que se llama Krashen, que es como que es un tipo que yo lo vi en un canal de YouTube, que a lo mejor puedes haber conocido el canal porque es un canal más o menos conocido de un tipo que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero él tiene una página que se llama LinQ y es como un lingüista y habla como 8 idiomas, ¿no? Wow. Entonces, este carajo lo vi en una entrevista, o sea, vi que Eric Kaufman, creo que es algo así. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Kaufman. Está entrevistando a este tipo y yo digo, bueno, este tipo que, o sea, que es un políglota, que es súper conocido, está entrevistando a este otro carajo y, ¿sabes? Una relación de respeto, lo cual es como que, ¿sabes? Este tipo yo considero que es una persona más o menos informada sobre el tema, que está invitando a otro señor a entrevistarlo. Entonces luego como que me gustó la entrevista y me puse a buscar como cosas del otro señor. El otro señor se llama Krashen, Stephen D. Krashen. Okay. Y el tipo tiene como una hipótesis de que como que todo el sistema educativo que tenemos sobre el aprendizaje del lenguaje está como equivocado, porque está como enfocado es como que hay una teoría por detrás, que es que el lenguaje es como un skill, pues, como una habilidad que se desarrolla. Entonces bueno. es como que eso es lo que la gente piensa normalmente, ¿sabes? Como que si quieres hablar francés es como que tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y eventualmente sabrás hablar francés. Y este señor dice como que no, el lenguaje es como que se adquiere, o sea, se adquiere con la práctica, pero no es la práctica lo que desarrolla el lenguaje, es que uno tiene como la posibilidad de aprender el lenguaje, y el lenguaje no se aprende porque tú te aprendes las reglas, aunque sí, evidentemente es más fácil de entender cuando sabes más o menos cuáles son las reglas, ¿no? Claro. Pero el señor dice que es como que uno a veces aprende, bueno, la teoría del tipo es como que esta teoría de que el lenguaje es un skill es como que pone, por así decirlo, la carreta delante de los bueyes, pues. Es como que no, es al revés, dice el tipo. Es como que nosotros tenemos la habilidad de aprender y aprendemos por medio de la resolución de problemas. Y eso me pareció como que, birro. Arrechísimo. Ya yo había experimentado cosas así, porque por ejemplo en la universidad yo estudié, por ejemplo, griego como por 2 años, luego estudié alemán como por 2 años también, y es como que alcancé un nivel así más o menos alto de comprensión, pero hablar siempre me ha costado mucho, ¿no?
Pero con el francés fue un poco distinto porque es como que yo empecé a aprender francés y o sea, como que ya yo tenía la experiencia previa del griego, el alemán, inglés y tal. Y con el francés fue como que, bueno, no voy a comprar ningún libro de gramática. Este, voy a simplemente tratar de aprender como lo he hecho en alemán y me ha servido, que es como que escuchando cosas. Y lo que hacía era como que escuchar cosas como podcast y cosas así, que sí, media hora al día. Y obviamente que el francés se parece mucho más al español, ¿no? Entonces obviamente que va a ser más fácil de aprender. Pero me di cuenta que, ¿sabes? Como yo creo que después de haber hecho eso como por 3 meses, ya yo entendía francés así como que ya puedo, ¿sabes? Como que Fluido. escucho cosas, claro, cosas lentas, pues. Claro. Y precisamente la teoría de este tipo es que uno aprende resolviendo problemas y como que en el lenguaje eso se aplica en que tú tienes que tratar de como que estar en contacto con el lenguaje en el sentido de tener como un input que sí leyendo o escuchando cosas, pero siempre algo que entiendas, pues. Claro. Algo que sea como por decirte un balance entre 70% de cosas que conoces y 30% de cosas desconocidas, porque también cuando uno no entiende nada, es como, cuando no entiendes nada, 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 es como que no importa si escuchas 1 hora diaria, es como que eso no sirve de nada, pues. Estás Pero escuchando. sí entiendes. No sé si escuchaste alguna vez que hay, bueno, Terence McKenna hablaba de una cosa que se llama Pure Linguistic Intent, como intento lingüístico puro. Y entonces era como, o sea, dice que eso pasa mucho en los viajes psicodélicos, que es como que empiezas a escuchar cosas que son como lenguajes, ¿no? Que son como... Qué loco eso. Ahorita te digo algo. Es como, como que eso de escuchar un lenguaje que no escuchas para nada 1 hora y es complejo, me imagino que es algo así también como eso, como... Sí, es como que no es nada, pues. Es como... Yo, por Es ejemplo, hace poco información estuve random. súper interesado en aprender chino, que es como que quiero aprender chino, pues. Pero obviamente que no me puedo sentar media hora porque, ¿sabes? Con francés pasa que si tú, ¿sabes? Está Te más pones cerca. si te pones con un... Es que se parece muchísimo el francés al español. Si tú te pones con Mm. una gramática ahí más o menos a ver cómo son las conjugaciones y tal, eh, y te aprendes más o menos la cuestión y luego escuchas algo que sea súper lento, es que se parece demasiado. Pero chino Claro. es como que si tú, por ejemplo, si yo digo, quiero estudiar chino y me pongo a estudiar cosas en chino y no sé nada porque el chino es demasiado diferente, es como, no sirve de nada, pues tienes que aprender eh, hasta un nivel, eso fue lo que yo hice por lo menos en francés, como que aprender hasta un nivel que ya puedas tener o sea, puedas tener un input que sea Información. significante para ti, pues. Que sea significante, Claro, que tú como... puedas aprender y ya después te pones a escuchar y si escuchas que si media hora todos los días, yo creo que el cerebro es una vaina, es como que el cerebro dice, ok, esto es algo que todos los días se usa, pues. Entonces, poco a poco la cuestión va entrando. Claro, si se usa, entonces se mantiene, se fortalece. Pero bueno, estaba pensando, justamente en estos días vi un poquito sobre Tom Campbell que hablaba sobre la información. Y bueno, no, este bicho tiene una teoría de que vivimos en una simulación y que esa simulación es un sistema de conciencia grande y nosotros somos pequeñas unidades de conciencia que se separaron para poder interrelacionarse y en esa interrelación hacer más información de buena Como una calidad. neurona. Es como si fuéramos nosotros una neurona y entonces toda la relación de toda la gente es como el pensamiento del tipo, ¿verdad? Claro.
Qué Exacto, entonces por fuerte. ejemplo dice que por, por ejemplo dice que lo importante en en este sistema y en esta vida, esta experiencia, este experimento, por decirlo así, es poder generar información. Y la información, o sea, él dice, si tienes por ejemplo pequeños bits aleatorios, eso no es información. Información es cuando hay un orden en lo que estás recibiendo Claro, y hay como aprendizaje y se vuelve más complejo, así como las células en un punto fueron unicelulares y después multicelulares y cada vez más complejidad, más información y más como información de calidad. Entonces esto que dices del aprender un idioma, también siento que se relaciona un poco con eso. Es como que si te llega un montón de información que nada que ver, es como que esto no lo puedo ordenar, no me sirve para nada, no lo puedo usar. En cambio, sí, si es algo no. que vas como ordenando, codificando y te va sirviendo como para algo, o sea, también me llamó mucho la atención eso que dijiste de Ah, y que otra aprendemos por... otra cosa que ese era el cuento que te iba a echar y al final como que se me fue la cuestión por otro lado. Es que el tipo dice como que es que nosotros aprendemos resolviendo problemas, aprendemos cosas como que resolviendo problemas y es como que todo el mundo lo sabe, es algo que todo el mundo sabe como, ¿cómo se dice? Implícitamente, pues. Lo que pasa es que el cerebro o la mente, digamos, como que es una cosa que funciona de una manera que uno no se da ni cuenta cómo funciona, pues. Pero el tipo dice este Claro. ejemplo. Dice como que nombra un lugar ahí donde él vivía en Estados Unidos y dice que él vivía cerca de un centro comercial. Imagínate que si el Sambil o algo así. Entonces, ¿sabes? Los centros comerciales, hay centros comerciales que son enormes, ¿no? Entonces el tipo Sí. dice, mira, yo en el Sambil te conozco dónde están los cines, dónde están las farmacias que quedan cerca de los cines, dónde están, dónde Todo están lo que las está cerca de los ópticas. cines. No, no, como que, o sea, como que, ¿dónde están las ópticas? O sea, como que está diciendo como que cuáles son las cosas que conoce el centro comercial. Y dice que, ¿dónde Ah, están las ópticas? ¿Dónde están las ópticas más baratas? ¿Cuál es una óptica que te puede dar unos lentes que vayas, te hacen la prueba y te dan los lentes en una hora? O sea, puedes, un día que se te pierdan los lentes, puedes ir a esa óptica y te dan los lentes en una hora así súper rápido, pues. Y un montón de cosas acerca del centro comercial, que sí, dónde está la feria, dónde está, no sé, dónde se vende la comida más sabrosa, dónde venden la ropa menos cara, un montón de cosas así, ¿no? Y después el tipo dice, y todo eso no lo aprendí buscando saberme el centro comercial. claro. Cada una de No las, fue cada intencional. una, sí, como que cada una de las cosas que yo aprendí fue porque estaba resolviendo un problema en ese momento, pues. Y entonces Sí, luego eso, todo eso se vuelve como un cúmulo de información, o bueno, no digamos, claro, de conocimiento más bien, que es como que es un conocimiento que yo adquirí, es un conocimiento, y sin embargo no estudié para él, pues. Lo tal cual, lo cual, cual. lo cual demuestra que las cosas que uno recuerda y los problemas que uno, o sea, como que porque es como un logro, pues. O sea, si piensas en un centro comercial es una cuestión más o menos compleja, pues. Y el Sí, tipo es bastante dice, compleja, yo siempre me sí, pierdo. es como que uno se puede perder en un centro comercial fácilmente, pues. Yo siempre me pierdo. Eh, yo, sobre todo, exacto. Este, Y sí, a mí me entonces el tipo parece súper dice, interesante eso que dices de la resolución de los problemas. De hecho, a mí me pasó que aprendí inglés resolviendo cómo carajo pasar Zelda, porque no entendía sí, nada de lo que decía. yo también. Es Es como maravilloso que, eso. y además que en el tiempo, o sea, era un esfuerzo más o menos considerable, porque yo me acuerdo que en el momento no habían Translate. smartphones y tal, y entonces Era buscar palabra por palabra. sí, tenías que buscar la cuestión en el diccionario, de repente es como que a veces la cuestión, te ponen en el botoncito un verbo y es como que no sabes qué es lo que significa el verbo, busca la cuestión y no se te olvida, pues. Tal cual. Y Y realmente es como bueno, que resolviendo un problema. sí, tal cual. Y es como que la información entra súper fácil y te gusta encima porque estás siguiendo el camino de un héroe que en un lugar súper mágico. Y no, eso de cuando yo vi la primera vez el sol en Zelda, me explotó la cabeza. Fue como, no puedo creer que exista otro Sí, sol. yo me acuerdo, yo creo que yo estaba como en sexto grado o algo así, y un pana, fuimos a la casa de un pana, y entonces él me muestra el juego,
y sabes que está Zelda no, Link está niñito y tal. Y entonces luego me dice como que vamos a abrir el archivo de mi hermano para que vea. Y entonces abre el archivo del hermano y está Link grande y es como que, no, es que cuando va pasando el tiempo él crece y tal. Y yo me quedé loco. Así. Obviamente no es eso lo que pasa, no, pero es como que la capacidad de sorpresa que uno tiene como niño, ¿no? Sí, y aparte como que, o sea, igual que los Tamagotchi, es como, mierda, esto está vivo. O sea, está vivo, no es un organismo, no sé, biológico vivo, pero está vivo, tiene una función, que es que yo lo mantenga vivo. Exacto, como que Sí, se comporta como algo vivo, pues. tal cual. Bueno, y me llamó la atención eso de que decías de resolución de problemas. También en estos días vi algo de Jim Quick, que es un tipo que habla de la lectura rápida. Y decía algo como eso, que si tú quieres aprender más rápido, lo mejor que puedes hacer es como hacerte preguntas, preguntarte por qué necesitas, cómo te sirve, digamos, para qué estás aprendiendo eso. Ah, sí, Y como que totalmente. es interesante eso también, porque es como, Sí, yo creo que a veces, no sí. aplica solamente a lo de los idiomas. Yo recuerdo en la universidad cuando yo estaba haciendo la tesis, yo creo que yo leí los libros que, que me, que me sirvieron al final. Algunos, creo que, o sea, utilicé al final como 4 libros, ¿no? Pero creo que dos los leí como 2 veces. Porque es como que cuando tú estás leyendo algo y no tienes como un... Eso es otra cosa que yo creo que está muy relacionada porque, ¿sabes? El tipo dice, las cosas que uno recuerda son las cosas que son relevantes para resolver un problema. Ah, mira, y este es otro ejemplo que es como que me dejó en el sitio, porque fue como que, ¿what? ¿Sabes que yo cuando estaba aprendiendo alemán utilicé mucho un programa que se llama Anki, que es para, para repasar vocabulario. Entonces ellos es como una especie de técnica, se llama repaso espaciado, y es como que tratan de enseñarte como que es como que el programa es para ordenar como flashcards, como cartas de memoria, pues así como que, ¿sabes? Por un lado tiene como que lo que significa y por otro lado está la palabra Mm, en el lenguaje target, pues. ujú, Por ejemplo, en inglés o en sí, alemán, y por otro lado está en español con el significado. Y eso a mí me ok. convenció por mucho tiempo, eh, y yo creo que sí sirve, pero es que la memoria es algo muy complejo. Es como que la memoria tiene como, yo creo que varias maneras De de funcionar, funcionar. Pues sí. es como que si tú ves algo como que con relativa frecuencia, que es como el énfasis que hace esta técnica, o sea, si ves la cuestión con una frecuencia óptima, que la ves siempre antes de que se te olvide, se te vaya a olvidar, es como que te acuerdas de la cuestión. Pero este tipo dice Claro. otra cosa de la memoria que me dejó así como que es verdad. Dice como que la memoria también funciona por relevancia y la relevancia tiene que ver con respecto de la relevancia para resolver un problema. Y dice, el ejemplo de tipo es como que si un hombre le pide matrimonio a una mujer, es como que la mayoría de las veces ese hombre va a recordar cuál es la respuesta, pues. A menos, a menos que o sea, muy poco probablemente le vas a pedir matrimonio a una mujer con la cual no te quieres casar, pues. Pero el Claro. tipo dice como que, aunque la respuesta sea dada una sola vez, es como que es tan relevante, porque obviamente que si te casas con alguien, eso va a cambiar como que toda tu vida, pues. Claro. Es como que al hombre no se le va a olvidar en 3 semanas, en 4 semanas, en un año no se le va a olvidar si le dijeron que sí o si le dijeron que no. Y si es muy traumático el proceso, bueno. Además, además, entonces eso me dejó como que, oye, de verdad que no solamente es la cuestión no solamente es la cuestión de que veas la palabra que estás tratando de aprenderte en una frecuencia que sea óptima, sino que es como que mientras más relevante sea para ti, eh, más fácil te vas a acordar, pues. Ah, bueno, y lo que te iba a decir de Claro. los libros sobre la cuestión de la tesis era algo así como que, o sea, yo al principio estaba leyendo los libros como de una manera muy exploratoria, pues es como que, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Que quiero saber qué es lo que dice este tipo
Sobre Kant. ¿Quién era? En, ¿Quién era el en, tipo? el tipo se llamaba Allison. Ah, Eh, Sobre Kant en general, pero es que en general, ¿sabes? En general no es, o sea, porque, o sea, es como que la cuestión de Kant y las categorías y tal, es una cuestión tan técnica así que es como, o sea, si quieres saber qué dice el tipo en general, es como que en general no dice nada, la cuestión está llena de detalles. Entonces, ¿sabes? Tú lees la cuestión y vas viendo cuáles son todos los detalles de lo que está diciendo el tipo. Y yo me di cuenta que al final, bueno, creo que la primera vez no leí el libro completo, como que leí una parte ahí, la parte específica sobre ese tema que me interesa a mí. Y es como ujú, que, ok, tengo como una idea muy general que es lo que dice el tipo, pero esto no me sirve para escribir una tesis, pues. O sea, voy a tener que leerlo otra vez con las preguntas en la mano, pues, ¿sabes? Con las preguntas en la mano, que es claro. lo que voy a estar, que es lo que va a guiar sobre las cosas que yo voy a anotar, por ejemplo, y mi memoria también, porque es como que, ajá, si este tipo dice esto y este otro tipo dice esto, la cuestión importante es esta, o la cuestión crucial es esta. Pero si lees un libro sin ninguna intención, es como... es más difícil que se te grabe algo. Por ejemplo, esas cosas de filosofía yo creo que es así, es como... vale más que desde un principio te sientes con papel y lápiz, porque si Sí. no, o Y sea, que se te tengas una olvida. intención. Sí, eso que dijiste de la intención es clave. A mí me pasaba mucho que realmente se me borraba todo. Aparte era tan complejo el lenguaje y tan antiguo que para mí no tenía ningún sentido. O sea, había cosas que de verdad no entendía el sentido y como que no tenía ninguna intención tampoco con eso y la verdad yo siento que se me borró gran parte. Creo que las pocas cosas que me quedaron fueron con una profesora que daba Aristóteles y que era súper, o sea, como que te ponía a estudiar de una forma específica, así con preguntas y con... Creo que le Sí, ponía que como que te... era como más específico la cuestión. Sí, yo también es como que hay ciertos cursos al principio de la carrera que es como que yo me acuerdo, por ejemplo, de cómo me sentía, pero no de los temas así. Y es porque ¡Qué recho! es como, yo creo que es eso, que es como que si tú no, si algo no te llama la atención, y es como que cada vez estoy más convencido de la postura de este tipo porque es algo así, es como la gente que dice que uno puede caer en eso también, que es como que hay que leer a los clásicos. Es como que, bueno, sí, sí, está bien, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero es como que... Eh, o sea, ahorita me parece como que sí es una buena idea, es como que obviamente los clásicos es como, ¿sabes? El fundamento de la cultura occidental, etcétera, pero es como que en general ahora yo pienso que es como que no hay que leer nada que no te interese. Exacto. Es como que lo que hay que leer es lo que te interese a ti y ya. Claro, depende, si estás buscando algo, y a veces también pienso que en la academia pasa bastante eso, como que a veces llegamos ahí y es como, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? O sea, ¿para qué es que estás haciendo esto? A menos que sea algo así súper técnico que, no sé, administración o, no sé, ingeniería. Bueno, estoy haciendo esto porque quiero trabajar y quiero, no sé, tener un, qué sé yo. Pero después con esas cuestiones así, bueno, con la filosofía yo creo que es como lo más ambiguo del mundo. Es como, mierda, ¿para qué? ¿Por qué? Yo llegué aquí porque esto me interesa, pero ¿qué voy a hacer con esto? No sé, cómo se come? Sí, no, es que yo creo que uno se puede topar con gente que está como muy interesada en algo y, y es como que no, es que esto es lo importante y es como que eso es lo importante pero para ti. Y tú quieres que otra gente esté interesada en eso, pero es como que yo llegué a inscribir unos seminarios que yo entraba y, o sea, yo creo que al principio de la carrera que uno es más inocente, uno se queda así como que, bueno, pero es que no entiendo nada de esta gente aquí, todo el mundo está como muy interesado en esto. Y después me di cuenta que era así como que, pero es que yo aquí no hago nada, de verdad, es como que, o sea, llegaba hacia un seminario, esperaba que si, creo que eran que si 2 semanas que te daban para retirar la materia, y si era algo así muy jalado de los pelos, que es como que, ¿qué está hablando esta gente aquí? Esto no me interesa, no entiendo nada, bueno, chao. En algún momento volveré si me interesa, pero si no, no hago nada aquí, pues. Claro, por eso yo también creo que esta cuestión de, viste que hay mucha gente que estudia por su cuenta, es como autodidacta,
con los idiomas también, con la música, con todo, o sea, digamos, y ahora que la información está en todos lados, se puede aprender cualquier cosa. Entonces como que también es, por eso creo que esas personas como que tienen como buenos resultados en un sentido, digamos, como que aprenden cosas rápido y eso, porque como que tienen un motor adentro, o sea, no están en un lugar como esperando que les digan qué hacer o qué sé yo, sino que están como, Sí, mierda, yo necesito entender esta mierda, ya. yo creo que hay gente que es muy, yo diría como afortunada. Sí, yo creo que de verdad es como una suerte. Que es como que, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, la ingeniería de cualquier tipo, y de verdad eso te interesa, es como que, si ese es tu caso, es como que es que tienes mucha suerte. Sí. Porque tienes un interés genuino en algo que la sociedad valora y respeta y que puedes trabajar en todos lados. Es como que no todo el mundo tiene esa suerte. No, Y no. es Justo como... en estos días, sí, justo en estos días estuve, no sé, me llamó la atención eso de que dijiste que la sociedad valora, porque eso también es un tema que, bueno, a mí me produce muchas cosas raras, porque hay cosas que de verdad no se valoran y son súper importantes, o sea, tipo, estaba Sí, 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 escuchando sí. un podcast y hablaban de, si una estuviera todo el miedo Campbell el video. Este, entonces quizás podríamos vivir en un mundo en donde realmente nos preocupáramos los unos por los otros y Claro. resolviéramos los problemas. Se acercan problemas técnicos. Esta parte del audio se borró. Vamos a volverla a grabar. Quédate con nosotros. Bueno, esta parte del audio se borró. Aquí me parece que estaba hablando de un video de Tom Campbell en donde explica cómo no necesitamos ser gobernados. Es decir, que si nos pusiéramos a pensar en las necesidades de las demás personas y pudiéramos, digamos, resolverlas en conjunto, las cosas serían muy diferentes. Por ejemplo, si valoráramos nosotros mismos cuánto debe ganar cada persona por su trabajo. Que él decía, por ejemplo, que a los basureros nos pondríamos todos de acuerdo para poder pagar el mejor sueldo a los basureros, porque son los que hacen el trabajo más difícil. Y es el, No, o pero es sea, que yo creo que es como... Es que yo creo que los niveles que hay ahorita de desarrollo es porque la sociedad está organizada de un modo jerárquico. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un modo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es que yo creo que hay cosas que... Es que hay como una perspectiva de cuáles son las cosas valorables que a mí me parece que te cae en una cuestión de casi de religiosidad, pues. Porque, ¿cómo porque, así? porque es como, yo no sé si te he hablado de eso, que yo siento que, o sea, como que ahora mismo la cuestión de la ciencia, o sea, como que la ciencia es algo que cambió para siempre, que si, cuáles fueron los niveles de desarrollo, por ejemplo, en el siglo XX y cuáles son las cosas de las cuales disfrutamos ahorita. Y sin embargo, es como que la ciencia no todo el mundo sabe cómo funciona. Y es una cuestión religiosa en el sentido que es como que todo el mundo dice, o sea, Dogmática. fácilmente tú te puedes conseguir a alguien que te diga, yo creo en la ciencia. Y es como que, pero es que si tú te atreves a decir que tú crees en la ciencia, es que tú no sabes cómo funciona, porque es como que la ciencia no es para que tú creas en ella, pues. Es como que la Bueno, pero yo, por ciencia... ejemplo, había visto que, o sea, por ejemplo, tú lees una teoría, la teoría del todo de Tom Campbell, y hay experimentos ahí y hay cosas que él desarrolló y pensó que tú no puedes, digamos, seguirlas todas, ni puedes hacer todos los experimentos que él hizo. Por lo tanto, si quieres como continuar su trabajo o hacer algo alrededor de su trabajo, hay cosas que tienes que asumir y que tienes que creer, básicamente. ¿No? Sí, no, eso es un problema, pues. Sí, Porque, sí, no, realmente. y en la Pero, ciencia, o sea, como la ciencia que conocemos nosotros, es también un problema porque es como que
yo no sé dónde fue que leí que es como que estamos como que en el precipicio como en un momento perfecto para que se dé como un caos, porque es como que la mayoría de la gente depende de, por ejemplo, cómo funciona la electricidad, cómo Sí. funcionan cosas que se hacen con la ciencia, pues. Y la mayoría de la gente no entiende cómo funciona. Entonces, si hubiera, por ejemplo, no sé, una guerra nuclear o algo así, y se muere un montón de gente, y no muchos científicos quedan para como que guardar cómo es que funciona la ciencia, cómo es el método de la ciencia, y cómo se hacen las cosas que están hechas hoy en día, es como que es un problema porque es como que mucha de la gente no sabe cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona Internet. Que Claro. es difícil, es muy Y difícil saberlo porque es como estamos apoyados en generaciones y generaciones y generaciones de investigaciones y sobre cómo funcionan, por ejemplo, las ondas y ese tipo de cosas. Y es como que nadie sabe cómo funcionan esas cosas. Eso, como que la gente tiene, tiene un, tiene una relación con la ciencia que es religiosa. En el sentido que es que creen en la ciencia, porque bueno, obviamente que ven que la electricidad llega a la casa y etcétera, pero es como que claro, sí. no saben cómo funciona. De hecho, yo no sé si te hablé de eso. El otro día estaba viendo como un documental ahí de una cadena que se llama Arte, y estaban Ujú. hablando como de cosas como, que sí creo que hablamos de eso, como de la industria del tabaco, que la industria del tabaco al principio como que se negó a aceptar que, por ejemplo, el tabaco podía causar cáncer. Y entonces es como que la mayoría de los experimentos que se habían hecho, como que apuntaban a que el tabaco podía causar cáncer, eran como cosas, estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, eran experimentos que habían sido pagados por el gobierno. Entonces luego la misma gente del tabaco dijo, bueno, nosotros vamos a hacer experimentos a ver si el tabaco de verdad causa cáncer. Entonces empezaron a hacer experimentos, obviamente con la intención escondida de decir que el tabaco no causaba cáncer, y entonces hicieron experimentos sobre otras cosas que podían causar cáncer y no el tabaco, y en un momento era un problema porque es que tenemos esta cantidad de experimentos que ha hecho la gente del tabaco o que han patrocinado a ellos, ¿sabes? Que han puesto el dinero para que se hagan las investigaciones, que apuntan más bien a otras cosas que podrían causar cáncer, y de hecho se descubrieron otras cosas que causaban cáncer precisamente tratando de probar de que no era el tabaco, por ejemplo. Pero era una intención escondida de confundir a la opinión pública. Y por un momento lo Claro. lograron porque es como que, ¿sabes? Si la gente cree en lo que es muy común hoy en día que tú vayas a leer algo y dices, estudio de no sé quién, no sé, en Nueva Zelanda, descubrieron tal vaina, y es como que tú dices, ah, bueno, ok, si lo descubrieron, chévere, lo voy a creer. Y es como que es tal cual Claro, como tal si cual. viniera alguien de la iglesia y dijera, es que la Trinidad es indivisible y entonces, ¿sabes? Ese es mi discurso, pues, y ustedes se lo creen. Pero Sí, tal cual. con respecto a la ciencia, es como que es la garantía de que alguien hizo un estudio que tú no sabes cómo funciona ni cómo es, pero ya tú lo crees porque lo demostraron por allá. Porque es un Y es, estudio y ya tiene autoridad y listo. no, Yo creo también... es un problema enorme porque, bueno, el Sí. documental se llama La fábrica de la ignorancia. Ujú. Y se trata precisamente de cómo las grandes industrias como que manipulan la opinión pública basadas en esa aproximación que tiene la gente con respecto a la ciencia, que es una aproximación religiosa, pues. Es como que, Tal bueno, cual. Sí, lo que digan los quizás lo estudios es la que... verdad, pues. Y entonces tú fácilmente puedes inventarte Sí, un estudio que diga algo que te conviene a ti. amén. Es como, esto dice el estudio, amén, listo. Exacto. Eh, pero, o sea, realmente quizás por eso también es importante pensar y expandir la idea de que está bueno tener juicio crítico ante cualquier cosa que se escucha, ante cualquier cosa, cualquier opinión, cualquier cosa que llega, ¿no? Tipo, buscarlo, ver de qué se trata y dentro de todo seguir dudándolo, porque, o sea, está bueno como también
quizás generar un poco esa noción, decirle a las personas, digamos, poder expandir esa idea de que no creamos todo lo que vemos. Y yo, por ejemplo, en estos días estaba leyendo un estudio que, nada, lo abrí, era un estudio sobre cómo yo quería saber cómo funcionan los sedantes y los estimulantes en el cuerpo, tipo, quería saber si chocan, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando consumes, no sé, un té de lavanda y al mismo tiempo te estás comiendo un chocolate de 90% cacao? Entonces me pongo a leer un estudio que encontré y resulta que el estudio era sobre el cannabis, o sea, hablaba sobre las drogas, no sé qué, y era sobre el cannabis, ¿no? Y leo el abstracto y cuando leo el abstracto, leo cosas interesantísimas, ¿no? Que sí, no, el sistema de recompensa, el sistema de castigo del cuerpo y funciona así y tal, y no sé qué, y de repente terminando el abstracto dice, sí, por eso decimos acá que el cannabis es una droga que no trae nada bueno para la especie porque no es una droga porque no es una droga que pueda generar porque confunde el cerebro y tal y no sé qué y tal. Y yo así como que verga, pero Stein está súper alienada. Pero es que sí, es demasiado como que, o sea, la cuestión de los experimentos es que también es como que si tú vas con la mente ya a probar algo, es como, o sea, en el sentido que es como, yo voy a ir a demostrar esto y es como, ¿sabes? Como, obviamente que uno tiene que tener la hipótesis y tal y tratar de confirmarla con los datos y tal, pero es como que hay que darse cuenta que es como los estudios de estadística, que es como que si tú te propones hacer algo de mala fe lo vas a hacer y probarlo, exacto, es como que tú dices a que detrás de este árbol consigo una pelota y entonces si tú vas, pones la pelota allá atrás y luego te haces loco y luego vas a buscar la pelota detrás del árbol, es como que y probé que entonces que los árboles producen pelotas ahora, entonces como que no. Y entonces precisamente ese tipo de cosas como que de la guerra contra las drogas y tal, es como que si tú organizas como que un montón de gente a probar cosas que son, o sea, como que de mala fe con respecto de las drogas, y después la gente te cree simplemente porque es como que, bueno, porque está probado en un estudio, es que no, hay que hacer como una... Y me parecía súper interesante en el documental este que te había dicho, porque los carajos decían que habían como que historiadores como de la historia de la ciencia, de la historia del pensamiento científico, habían como que hecho surgir con respecto a estas cosas de como que industriales tratando de probar cosas de mala fe y pagándole a científicos que sepan o no lo sepan para que hagan unos estudios que ¿sabes? Como que está preconcebido qué es lo que van a probar, pues. Y habían como fundado una nueva disciplina de conocimiento, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es como que es el estudio de la ignorancia, pues. Es el estudio de cómo producir ignorancia en la gente. Qué loca, ¿sabes? Que es como que, bueno, no es una cosa tan nueva porque al final, ¿sabes? Eso es que, por ejemplo, es que si los sofistas y tal, que es como una especie de maneras de confundir a la gente con retórica y cosas así, es como que, bueno, y al final lo que es está detrás de eso, claro, los nuevos sofistas. Exacto, son como los nuevos sofistas. Sí, y al final lo que está detrás de eso es el control la satisfacción personal, digamos, la satisfacción de las necesidades personales. O sea, yo quiero tener el control, yo quiero los recursos para mí, yo quiero controlar a la gente para ver cómo me quedo con toda mierda. Sí, qué miedo. Yo lo que estaba pensando como mientras escuchaba la cuestión en el documental, cuando decían como que como los tipos del tabaco y tal, y no solamente los tipos del tabaco, es como que otras industrias han tratado de hacer eso, pues los tipos de tabaco es como que un ejemplo, ya se ha convertido como el ejemplo clásico, pues. Pero es como que, o sea, qué miedo esta gente que para conservar esa cantidad de dinero están dispuestos a decirle a la gente, no, es que eso no,
no causa mal y tal, y es como, de verdad que da miedo, da miedo. Claro, Sí. obviamente cuando te pones a pensar la cantidad de dinero que están ganando, es como que, no es que lo justifique, pero es como que en gran parte es la explicación de por qué lo hacen, pues. Sí, pero un ser humano no necesita tanto dinero, o sea, realmente no es necesario para su felicidad, por lo menos. A menos que tenga unas intenciones, no sé, rarísimas, pero no sé si rarísimas, pero un ser humano no necesita esas cantidades, o sea, para vivir bien. Entonces podemos compartirlo. Igual como que, Sí, ok, no. esto da O miedo, sea, es que yo pero creo que no es ni siquiera, o sea, no es una necesidad, ¿cómo se dice? Económica, es una vaina psicológica, pues. Es como que tal este tipo cual. está tan enfermo que para sentirse seguro o bien necesita esa cantidad astronómica de dinero y además que no le importa que otra gente se muera, no sé, de cáncer en el pulmón. Sí, eso es lo que me parece heavy, Es como porque que capaz si es tú una estás haciendo algo, cuestión no psicológica, sé, pues. capaz quieres todo ese dinero porque quieres crear un nuevo sistema en el mundo, tienes una intención así súper elevada, pero capaz tienes una intención distinta y no te interesa que hay gente sufriendo arrechamente porque tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Y, o sea, no sé. Igual, o sea, como que me parece que esto sí, hay una situación, hay una cuestión de mucho miedo, pero creo que también está bueno como enfocarlo o sea, no como reproducir el patrón del miedo, sino buscar también la salida a eso, digamos, que yo creo que es el amor. Viste que dicen que existen estas dos. Suena, o sea, puede sonar muy hippie, no sé, lo podemos juzgar eso, pero a mí me parece hermoso esto de que, bueno, hay dos formas de ver el mundo, a través del miedo o a través del amor. Y a través del amor es a través de la cooperación, de pensar en los demás, de pensar qué necesitan los demás, de pensar cómo podemos ayudar a los demás y pensar que todos somos uno, que todos somos lo mismo. Entonces como que incluso las hojas, los insectos, las cucarachas. Sí, no sé, no, yo creo, yo personalmente creo que es como que, ¿sabes? Es como que uno tiene que estar consciente de que la gente puede ser muy mala, pues. Y entonces cuídate porque es como, y hay cosas así que o sea, como que hace ya algún tiempo que yo estoy como que viendo como series así sobre la historia y tal. Y, o sea, es importante saber, desde mi punto de vista, es importante saber las cosas que ha hecho la gente en la historia, porque así es como que te das cuenta de qué es lo a qué riesgo está uno cuando tratas con las personas. Y lo digo por lo que estás diciendo tú del miedo, y es como que, yo sí creo que hay cosas que uno tiene que tenerle miedo, pues, porque es como, o sea, cómo te relacionas con una persona así que. Pero también yo creo que es como que no solamente. eh, o sea, creo que hay una cuestión en la escuela que cuando estaba estudiando creo que decían algo así como que había como un adjetivo en griego, ahorita no me acuerdo cuál es, pero es como que los seres humanos son algo terrible. Bueno, la cuestión significa como terrible y asombrosa al mismo tiempo en griego. Puede ser Claro, como que, qué puede lindo. ser como, puede ser como algo malo o algo bueno, pero en todo caso es algo que es como asombroso. Sí, tal cual. Y es Y como las sustancias también pueden ser venenos o bálsamos. Eh, exacto, como la palabra, creo que es fármaco, que es como que fármaco es como una vaina química y que te puede servir para curarte o te puede servir para envenenar a alguien, pues, pero en sí el mismo no es que sea farmacón. malo o bueno, exacto. Eh, y entonces decía eso de los humanos, que son así, y es como que yo creo que eso es algo saludable saberlo, e Sí, yo incluso no también. solamente de la otra gente, sino como que saber que tú mismo. Sí. O sea, como que las cosas terribles que ha hecho otra gente, tú también podrías hacerlas. Pues es como que Y no es tú que ellos también, son. o sea, como tú Sí, también sí, exacto. las contienes esas Exacto, cosas. exacto. Es Es tu como. Es sombra. como. Sí, como que. Como El que esa demonio. gente es capaz de hacer eso porque es humana. Y es como que.
precisamente porque tú eres humano también, tú también podrías hacer esas cosas. No es como que ellos son extraterrestres que vinieron de otro planeta y le hicieron cosas horribles a los humanos. Es como que, no, 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 no. Esa gente es como tú, respira, come todos los días, va al baño, siente cosas por otra gente. A lo mejor sintió odio por esa gente a la que hizo las cosas horribles, y esas cosas también podrías sentirlas tú, pues. Y también tienen dudas, impaciencias, miedos. Sí, O exacto, sea, como que sí. están en la misma condición que estás tú, o estuvieron en la misma condición que tú. O sea, eso también es importante, como que darse cuenta que ciertos modos de pensar de la gente que se dieron, por ejemplo, en una época, capaz si uno hubiese nacido en esa época, en el lugar donde ellos nacieron, uno podría haber llegado a pensar las mismas cosas que ellos piensan. Entonces, Sí, igual desde ese el punto otro. de vista, yo sí creo que es como que, no, 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 a la gente sí hay que tenerle miedo, porque es como, o sea, miedo y amor, porque es como, son capaces de cosas asombrosas. Sí, y es como el otro espectro también lo contiene, o sea, es como si piensas en la Madre Teresa de Calcuta, seguramente también tenía sus vicios, sus cosas. O sea, yo creo que también por eso es importante esto de poder hacer distinción y de encaminarnos, encauzarnos. O sea, de poder como individualmente ir haciendo como un camino para el amor, precisamente, para la cooperación, para cambiar el paradigma, digamos, el modelo con el que nos movemos. Por eso creo que también este tipo, Tom Campbell, habla sobre eso del miedo, o sea, como que si perpetuamos en el miedo, igual vamos a seguir como distanciándonos y metiéndonos en capsulitas y buscando protegernos del otro. En cambio, si nos unimos, si buscamos, yo no digo que sea fácil igual, porque, o sea, Sí, yo no, es como una, o sea, yo, por ejemplo, el otro día, eso que estabas diciendo me hizo pensar en una amiga con la que yo practico francés, que me dice un día que estábamos hablando como de la situación en Venezuela y tal, y, y entonces me dice como que, ¿y qué estás haciendo tú ¿sabes? Para ayudar a la gente allá y tal? Y que, bueno, yo a mi familia, pues. Y es como que, o sea, puede sonar muy egoísta, pero es como que, o sea, yo ayudo a mi gente que le debo la ayuda. ¿Qué estoy haciendo por otra sí. gente? Cónchale, de verdad no estoy haciendo nada. Y hasta me hizo sentir, bueno, no sé, capaz el dinero que yo le mando a mi familia servirá para que la economía vaya un poquito mejor, aunque lo dudo, pero. Y entonces ella me dijo como que no, pero es que si todo el mundo no, si tú viviste eso y tú no hiciste nada, bueno, no sé, creo que estoy como, más bien como mezclando cómo me sentí con las cosas que ella me dijo, pero al final ella me dijo, me estaba hablando de una cuestión que me sonó por lo que estabas diciendo tú como que de encaminarse y tal, que en verdad no he investigado, pero me pareció muy interesante y al mismo tiempo me da un poco de miedo. Porque ella me dice, no, ¿sabes que hay una corriente que se llama el aceleracionismo? No sé si has escuchado de eso. No. Que es como, que es como gente, no sé, ella me dijo un pensador ahí francés que en verdad no me he puesto a buscarlo ni a leerlo ni nada. Pero lo que me dijo fue interesante. Y te digo por qué me pareció interesante y luego te digo por qué me dio miedo. Ella me dice, no, porque. No, sí, porque, o sea, yo creo que también la gente, o sea, en general, ¿por qué me dio miedo? Es que como eso que dicen que el camino del infierno está empedrado de las buenas intenciones. Ujú. ¿Sabes? Como que hay gente que ha tenido buenas intenciones y al final han hecho cosas horribles también. Sí, sí, sí. Eh, pero la cuestión que ella me decía es que esta cuestión del aceleracionismo es como que es como un movimiento o una filosofía, no sé si decirlo así, que es como que darse cuenta que las condiciones eh, del mundo son injustas y ver cuáles cosas puede hacer uno para acelerar como que las soluciones a esos problemas. Entonces ella me está diciendo, por ejemplo, que no sé si has oído la cuestión de, ¿cómo se dice? No me acuerdo cuál es la palabra, pero es como basic income o algo así. Ujú. Que es como que, ¿sabes? Cuando el gobierno le da a la gente como que un dinero suficiente, no mucho dinero, Para pues, vivir.
Claro. Pero suficiente para vivir y, por ejemplo, para que tengas una educación o para vivir. Yo creo que es como la primera idea. Y es como que eso suena burda de bien. O sea, como Claro. que es, así como que garantizarle a cada persona que va a tener un poquito de dinero para vivir. Pero, pero eso también puede terminar burda de mal, pues. Y no sé si Entiendo. yo paso por desconfiado ahí, pero es como que la gente puede también usar ese dinero para... O sea, como que el dinero en sí mismo no es bueno. Es como que el dinero es lo que tú hagas con él, pues. Si la gente Claro, tal agarra cual. ese dinero y lo utilizan no sé, para comprar heroína, como que... No, Bueno, al en verdad final, lo estás ayudando a que destruyan la sociedad, pues. bueno, al final se está destruyendo a sí mismo y al destruirse a sí mismo, o sea, también tenemos como esos impulsos de autodestrucción y de traumas que a veces las personas no Sí, es pueden ver algo que sus yo traumas. quiero... Hay un tipo que se llama Gabor Maté que habla mucho de cómo los traumas generan adicciones, ¿no? Y generan, porque Sí, no son cosas sí, sí. que se ven, o sea, que no son cosas que aceptas, que ves, que trabajas, sino que vas tapando, 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 tapando hasta que un día no puedes más con el dolor y chao, adicción. Sí, es Igual un como problema que, porque es como... Lo que yo le digo de él es como... Es como que la visión del adicto que tiene uno, creo que en Occidente es como normalmente así, es como que el adicto es malo. El claro, adicto tal es una cual. persona perversa. Sí, Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente piensa así del adicto, el adicto está aislado y y es peor. entonces lo único que tiene como para, ¿cómo se dice? Sentirse bien, como para Para tener... untarse en el dolor, para untarse, no sé si decirlo así, es como... eh, sí, sí, es como que el único alivio al dolor es como la adicción, porque si todo el mundo te rechaza, ¿cómo vas a tener como que cosas positivas de otra gente si ¿De todo el dónde te mundo cree que agarras? eres una especie de demonio? Exacto. Claro, ¿de dónde te agarras? Sí, yo Y creo, en estos días leí una frase que hablaba sobre cómo se pueden ser ángeles y demonios. No me acuerdo muy bien cómo era, creo que era un salmo, una cosa así. Y decía como que la humildad nos puede convertir a los... ¿cómo era? El orgullo puede hacer que que los ángeles se conviertan en demonios, mientras que la humildad puede hacer que algo contrario, no sé, algo así. Y como esto que veníamos hablando, yo creo que las polaridades las contenemos. Entonces como que es una cuestión de decisión y de encaminarse, ¿no? Y de conciencia, más que nada. Porque una vez que la conciencia... De hecho, una vez me acuerdo que me mandaste un video sobre la conciencia que decía awareness alone is curative. La conciencia por sí misma sí, es curativa. yo creo que Es como que una yo vez creo que eso que ves... ¿Ah? eso lo leí, creo que, o lo vi como un video de este tipo, ¿cómo se llama? Lío. Lío, ¿Sabes? ¿Te sí. acuerdas Lío, el de Actualizer? Sí, y yo creo que de verdad es como... Sí, o sea, como que la conciencia, o sea, como que awareness en el sentido de como que a percepción, pues, como que cuando tú estás presente con tu dolor, pues, Claro, cuando estás presente, y yo creo que sobre todo no solamente, no como dolor físico, sino más bien como sufrimiento, pues, como sufrimiento psicológico. Cuando claro. tú estás consciente de cómo sufres, de cuáles son las cosas que piensas, por ejemplo, o cuál es el estado de tu cuerpo, porque es muy interesante cómo el sufrimiento psicológico es como un sufrimiento también físico, pues, Sí, pero, o sea, en el sentido que cuando uno sufre, o sea, por ejemplo, no sé, se te murió alguien muy querido. Cuando tú sufres por esa persona, o sea, piensas en la persona y tal, y eso es como que en parte es como una cuestión de la imaginación, la memoria y tal, pero cuando tú sí. sufres es como que ese sufrimiento está corporalizado, pues en el sentido que, por ejemplo, sientes cosas en el pecho, sientes cosas, no sé, en la espalda, sientes como una cierta disposición de tu postura, es como que hay emociones que te comprimen, pues, que te forzan a una postura. Y entonces Sí, me si acuerdo. tú como que
estás en otra, o sea, como que si tú te pones en otra postura, las posturas yo creo que también, y la respiración, te hacen sentir de una manera, pues. Entonces, Sí, lo me que él acuerdo decía, o un sea, libro que estabas como yo... leyendo tú hace un tiempo que Ajá. me contaste que había como una especie retribución, o sea, que a veces si tienes algo en el cuerpo, digamos, alguna molestia, entonces eso puede generar ciertas emociones y al revés, ¿no? Algo así me habías contado. Ah, sí, ese libro creo que no terminé de leerlo al final, pero creo que era el libro de las emociones es una autora, creo que de Estados Unidos o algo así. Es súper interesante, muy, muy interesante, porque es como que, o sea, los pensamientos te generan sentimientos, pues, y los sentimientos están como que Alojados corporalmente en el cuerpo. localizados. Es como que los sentimientos están en el espacio, pues, están en el espacio de tu cuerpo. O sea, las cosas que Claro, sientes en el pecho, las cosas que sientes, no sé, en los brazos, en las piernas, en el estómago, ese tipo de cosas están localizadas. Pero es como que son dos cosas que como que tienen como un feedback. Es como que cuando tú te sientes de una manera, piensas de una manera, y cuando piensas de una manera, eso también te hace que sientas de una manera, y entonces depende del estado de tu cuerpo. Es como que por asociación tú vas a pensar en ciertas cosas. Es muy súper, súper, súper interesante. sí. Y, Yo también leí y un libro, creo que también te dije, creo que, oye, no me acuerdo cómo se llama el tipo ahorita. Este, pero el lema del libro era algo así como que el hombre es, como el hombre piensa es. claro, y Sí, como, es como que, pero yo creo que no es solamente eso, pues, es como doble, es como una doble vía. Es como las cosas que tú sientes también te pueden llevar a pensar de una manera, y las cosas que tú igual, piensas te pueden hacer sentir de una manera, y unas y lo cosas externo. pueden... sí, sí, total, total, total. Lo Es externo como, o sea, también no como es... que tiene una influencia en el mundo interno y en este núcleo que somos nosotros, ¿no? Que es el ser. Entonces como que... Y bueno, esto también lo he escuchado bastante de que los pensamientos no están solo en la cabeza, en el cerebro, están en todo nuestro ser que no es solamente el cuerpo, no se limita hasta ahí, sino que electromagnéticamente tiene como un espacio un poco más amplio de lo que es el cuerpo. ¿Cómo dices tú? Como esa gente que dice que uno tiene, ¿cómo es la cosa? El O- aura. o- Me claro, es acuerdo algo que parecido a tenía un Laura. compañero de la universidad que hablaba de esas cosas, a mí me da risa. Y es como que, o sea, no es que ahorita crean esas cosas, pero ahora sí podría dar el beneficio de la duda, pues. En cambio, en ese Bueno, tiempo por ejemplo, yo era Joe como más Dispenza. positivista. Entiendo. Sí, igual como que hemos atravesado por cambios. Yo creo que yo también, creo que todos, los que hemos quizás cambiado un poco hacia un paradigma distinto, en algún punto estábamos en aquel. Quizás. Pero bueno, nada, como que Joe Dispenza, por ejemplo, dice que tiene como unos aparatitos que crearon y eso como para medir las ondas electromagnéticas alrededor del cuerpo. Y la amplitud, digamos, de la electricidad que se genera. Entonces, eso, digamos, ligado con otros pensadores, con otras filosofías y otros estudios que también dicen que el cuerpo y la mente son exactamente lo mismo. Y bueno, también si vamos a Tom Campbell, él dice que simplemente el cuerpo y la mente es información computada en la conciencia. Entonces, hay como ¿En la muchas conciencia de formas quién? de verlo. ¿Ah? ¿En la conciencia pequeña o la conciencia la otra que dijiste que... O sea, como que en Como la que, neurona o en el otro? No, claro, o sea, me da nosotros risa porque es como... o sea, no me parece algo como serio, pero me parece interesante. En el sentido que es como... yo no sé dónde fue que leí... no sé, algo leí en estos días que a veces, a veces como que leo una cosa y me acuerdo como de cómo me sentí, y a veces también me parece que cuando leo algo es como que se me ocurre algo y entonces pienso que la persona está diciendo eso, y en verdad no. Pero era algo así, o sea, te voy a decir qué fue lo que pensé en el momento. No me recuerdo muy bien qué era lo que el tipo decía, pero era algo así como que...
que alguien, no sé quién, era como una persona hablando de otra, y decía como que no sé quién apoya la existencia trans individual en el sentido que las cosas que uno hace en la vida repercuten en las vidas de otras personas, y entonces de ese modo la existencia de uno ha trascendido su propia muerte. Y me quedé como que, oye, eso puede sonar muy místico. Eso puede sonar muy místico, pero es como que si tú te pones a ver, por ejemplo, no sé, el impacto que ha tenido cierta gente después de su muerte, y es como, o sea, es que esta persona sigue existiendo y su pensamiento sigue influyendo en los acontecimientos de la especie, casi. Sí, tal O sea, cual. Sí. si te pones a ver, por ejemplo, o sea, no sé, Jimi gente Hendrix. famosa. Jimi Hendrix, sí, o sea, Jimi Hendrix, sí, los músicos también son como que, what? Sí, Pero sí. yo digo como más bien a veces filósofos o activistas políticos. Por ejemplo, la repercusión de la vida, por ejemplo, de Gandhi Claro. o del pensamiento de Marx o del pensamiento de Freud. Es como que lo que está, no sé si en verdad entendí lo que está diciendo el tipo, pero Sí, igual yo creo que lo que yo entendí es como que, o sea, hay gente que aunque esté muerta sigue viva, en ese sí, tal sentido. cual. Sí, y de hecho están hablando de que no sé muy bien cómo es la vaina porque no lo entendí muy bien, pero es como que puede haber tantas imágenes de nosotros mismos guardadas en los algoritmos y qué sé yo, que si de nuestra voz, de nuestra forma de hablar, que pueden reproducirnos sin que seamos nosotros. De hecho hay una aplicación ahorita que se llama Deepface, que es una cosa súper loca, Eso me da que miedo. sí, es como, wow, qué loco. Que es que pueden ponerle la cara de cualquier persona a otra persona y no se distingue en un video. Entonces, como que eso yo creo que se está o sea, para mí estamos llegando al punto de la singularidad, o sea, como creo que nos falta mucho. Por eso también creo que es muy importante poder como intencionalizarnos o, ¿sabes? Como poder entender que somos esto que decías, digamos, que influimos en el todo. Entonces, como Sí, que, ¿cuál sabes es nuestra misión? que, eh, o sea, cuando uno se pone a pensar el peso que las acciones que uno puede tener es como, ¿sabes? Hay cosas que de repente uno hace, no sé, hoy me levanté tarde, entonces no creo que eso vaya a afectar la vida de muchas personas. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video ahí en YouTube que hablan del Partido Comunista de China, y entonces es como un parque donde está, que sí, donde se reunieron por primera vez el Partido Comunista en China, entonces la cuestión es como un museo o algo así. Y es como, o sea, ese día que esas tres, porque en ese momento eran que sí 50 personas, y la reunión fue que sí 7 personas. O sea, ese día que esas 7 personas se levantaron temprano y fueron a ese parque a reunirse, coño, eso cambió, ¿sabes? Cambió el futuro de China, pues. Claro, Y exactamente. eran 7 personas normales, pues. Tal cual. Sí, o sea, yo creo. Es como oírlo, sí, sí da vértigo. Da Sí, vértigo en el sentido que es como, del impacto que o podemos tener. sea, sí, sí, como lo de, creo que era Sartre que decía que el ser humano es como un proyecto en el sentido que es como que tú puedes, eh, eh, como que el ser humano no tiene definición, sino que uno puede siempre hacer cosas diferentes, ¿no? En el sentido que es como que tú puedes decidir un día hacer una vaina diferente y es lo que tú hagas lo que será la definición de quién tú eres cuando te mueras. Entonces, Claro, tal porque es cual. como que cuando te mueres ya y no puedes hacer más nada. Tal cual. Sí, es como que eso que decías también, de que como pensamos somos, como actuamos cambiamos también el mundo, influimos. Entonces, sí, yo creo que está bueno como pensar, quizás hacer un poco de introspección y de profundización en qué es la conciencia, o sea, qué Sabes estoy viendo, qué no que estoy viendo. con respecto a ese tema de la influencia que uno puede tener en otra gente, es como que una de las cosas por las que en un principio yo estaba como un poco
nervioso sobre la cuestión de hacer un podcast. Es como que, es que las cosas que tú digas es como que puede, o sea, las puede escuchar un montón de gente, pues. Claro, tienen esa Como potencialidad. que, o sea, uno agarras esa cuestión que grabaste un día y la pones en internet, tú no sabes quién va a escuchar eso. Sí, Ni qué puede que no cantidad lo de personas escuche van a escuchar eso. absolutamente nadie, que lo escuchen 2 personas, o puede que lo escuche todo el planeta. Entonces, o puede que lo escuche... Sí, es como, o sea, lo que da vértigo es cuando tú magnificas la cuestión, pues. Claro. O sea, de repente si no lo escucha nadie, X. Pero eso no está... O sea, es que el internet es algo tan impresionante que uno no sabe... O sea, tú de verdad que tú pones algo en internet y eso está... Ya todo el mundo lo puede ver. O sea, puede que nadie lo vea, pero todo el mundo lo puede ver si van a la dirección, o sea, al URL donde tú guindaste la cuestión. Es como que está ahí, pues, Sí. lo puede ver todo el mundo. Es como un amigo en el episodio pasado hacía como una analogía de cómo la Tierra nos tiene a nosotros que somos como sus cositas y cómo nosotros tenemos a las células que son como nuestras cositas. Y el internet para mí sería como la electricidad que conecta todas esas células, ¿no? Quizás el átomo que está en el centro de las Sí, en ese moléculas sentido, sí. del corazón, que es como el hierro. No sé, la electricidad, no sé. No. Sí, yo entiendo. Es como que en ese sentido el internet es como un cerebro en el que tú pones algo y es como que otra persona en otro lugar muy distinto lo puede ver, que es como que eso hasta hace poco no era posible. O sea, esas cosas de verdad que me dan vértigo. Bueno, Porque, no, de verdad, que es como que a veces unas veces más que otras. claro, Pero, ¿sabes? La cantidad de información que está disponible para nosotros como generación es una cuestión que, o sea, nadie la tuvo. Nadie antes que nosotros No. tuvo esa... Y eso es como que, birro, eso da una... es increíble, o sea, es O magnífico. sea, si lo piensas en ese sentido, es una cantidad de responsabilidad Sí. que te pone la historia. Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Es como eso que dicen que todas las generaciones sienten que están viviendo como una crisis, como que el mundo está a punto de quebrarse, ¿no? Pero nosotros como que tenemos la cuestión de que además de toda la historia que tenemos, es como que está además que tenemos la herramienta del internet, que es como que nadie antes la había tenido antes de nosotros. Sí. Bueno, Miguel, hemos llegado a 1 hora y un poco más. Y bueno, ha Increíblemente. sido un súper viaje, interesantísimo. Yo creo que esto hay que repetirlo. Sí, súper chévere. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por participar y por poner tu intención aquí y por exponerte y por participar y por todo. No, tranquilo. Y por poner tu información, pues lo que tienes ahí al servicio de, qué sé yo. Y bueno, a veces hacemos algo que es como rescatar algunas ideas, bueno, palabras, pero también pueden ser ideas del episodio. Yo rescataría una vez más la intencionalidad. Oye, hablamos tantas cosas que en verdad no sé qué. A ver. Lo de la responsabilidad me parece como que es súper importante, pues es como que uno se dé cuenta como la responsabilidad que tiene como generación. Claro. Y de entender también porque esa es otra cosa que yo pienso, que es como que antes la gente, obviamente todo el mundo, ¿sabes? Como cada generación tiene una historia que pesa sobre ella, pero nosotros tenemos además además que la historia está ahí, es que está mucho más disponible que antes, pues. Incluso con respecto de gente diferente que está, no sé, en otra parte del planeta. Es como que antes, cuando la gente diferente se encontraba, era como que, bueno, no sé nada de ti, pues, no sé quién eres, no sé, pero ahorita es como que probablemente puedas ver en internet, si alguien te parece diferente, puedes ir a ver o sea, como que cuál es su contexto, pues.
Claro, sí. Sí, me gusta eso de la responsabilidad. Está buenísimo. Y bueno, sí, estuvo súper interesante el recorrido. Y bueno, eso, te agradezco mucho. Espero que podamos Dale. repetirlo. Te mando un abrazo. Y yo también. Bueno, entonces dejamos de grabar en 3, 2.